Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy vamos a comenzar con unas nuevas fórmulas del cálculo integral y las fórmulas que vamos a estar viendo son las fórmulas donde aparecen funciones trigonométricas como estas que tenemos aquí. Entonces estas 6 fórmulas son las que vamos a empezar a ver y solamente antes de que empecemos a ver unos ejemplos quiero que detecten algo que ocurre en estas fórmulas y es que algunos de los resultados, si se fijan, nos van a dar resultados negativos. Por ejemplo, aquí tenemos un resultado negativo. Este ya es positivo y aquí vuelve a ser un resultado negativo y aquí otra vez un resultado negativo. Esto se los comento para que cuando tengan que aplicar alguna de estas fórmulas con resultados negativos, pues no olviden poner el signo, ¿de acuerdo? Y bien, ahora sí vamos a pasarnos a nuestro primer ejemplo. Y el primer ejemplo que vamos a resolver es este que tenemos aquí. Entonces, para resolver estas integrales, lo primero que vamos a hacer es identificar cuál de las fórmulas es la que necesitamos aplicar. Entonces vamos a ver cuál de las fórmulas que ya vimos tiene coseno. Vamos a comparar entonces entre estas 6 integrales y vamos a ver cuál de ellas tiene un coseno. Y si nos damos cuenta, la primerita pues tenemos seno, por lo tanto esta no es la fórmula que estamos buscando. Y si avanzamos a la segunda, esta de aquí, si nos damos cuenta, ya nos aparece ahora sí la función del coseno. Por lo tanto, esta es la que nosotros vamos a aplicar. Esta es la que necesitamos, ¿sale? Las demás pues ya las dejamos a un lado. Ya que identificamos cuál es la fórmula que vamos a necesitar, ahora sí comencemos a resolver el problema. Yo voy a poner aquí arriba la fórmula que vamos a necesitar pues para que la tengamos a la mano. Y ahora sí, vamos a empezar a resolver el problema y lo primero que vamos a hacer, al igual que como hemos estado viendo en problemas anteriores, lo primero que tenemos que decir es quién es la v del problema. Y si nos damos cuenta, en esta fórmula la v es lo que va a estar dentro de nuestro coseno, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este problema que tenemos aquí, la v del problema va a ser esta 3x. Entonces vamos a decir que esto de aquí es la v. Y antes de continuar con el problema, vamos a dejar todo esto a un lado para encontrar quién es la derivada de v. Entonces, si decimos que v es igual a 3x, por lo tanto, la derivada de v sería la derivada de 3x. ¿Y cuánto es la derivada de 3x? La derivada sería 3 de x. Esta derivada de v lo que me va a decir es qué elementos yo necesito para poder aplicar esta fórmula. Por lo tanto, yo me empiezo a fijar, tenemos una de x en el problema. Y efectivamente aquí la tenemos. Tenemos un 3 en el problema y también lo tenemos. Sería este de aquí. Por lo tanto, entre este 3 y esta de x, yo conformo a mi derivado v. Y con esto ya completo todos los elementos que necesito para mi fórmula. Si se fijan, yo tengo la función del coseno, que está aquí. Tengo mi v, que dijimos que es esta de aquí adentro. Y la derivada de v sería el 3 que tengo de este lado izquierdo y la de x que tengo del lado derecho. Por lo tanto, ya tengo todos los elementos que necesito para aplicar esta fórmula. Este sería un problema directo y los problemas directos lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula que tengo aquí arriba, que me dice que el resultado debe ser seno de v. ¿Y cuánto vale v? Vamos a revisar, era 3x. O sea, el seno de 3x más c sea el resultado de mi problema. Ahora vamos a resolver este problema que tenemos aquí, que a primera vista se ve un problema más complicado porque está un poco más extenso. Pero la realidad es que el procedimiento que vamos a utilizar es el mismo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál fórmula se aplica para este problema. Para eso vamos a revisar nuevamente las fórmulas que tenemos para las funciones trigonométricas. Vamos a buscar cuál de las fórmulas que tenemos aquí tiene una donde aparezca una cosecante y una cotangente. Solamente tenemos que buscar las funciones trigonométricas. Entonces aquí necesitamos estas dos funciones en la fórmula. Vamos a ver entonces, en la primera pues solamente nos aparece el seno, por lo tanto esta no sería. En la siguiente tenemos coseno. Yo necesito tener dos funciones, por lo tanto esta tampoco va a ser. Aquí solamente nos aparece también una, tampoco sería esta. Esta de aquí nos aparece cosecante, pero si nos fijamos solamente es una función. Yo necesito dos, cosecante y cotangente. Por lo tanto, esta tampoco será la fórmula que vamos a aplicar.
En la siguiente me aparece secante y tangente, pero no son las que yo necesito. Por lo tanto, esta tampoco va a ser. Y por default ya será esta última, ¿cierto? Si se fijan, ya tenemos cosecante y tenemos también cotangente. Tengo las dos que necesito en el problema de aquí arriba. Cotangente, aquí está. Por lo tanto, esta es la fórmula que vamos a aplicar. Voy a dejar nuevamente la fórmula que dijimos hace un momento aquí arriba para que al final la tengamos a la mano. Y si nos damos cuenta, la V aparece en dos lugares. Nos aparece en la cosecante y también nos aparece en la cotangente. Entonces vamos a ver cuál sería la V de nuestro problema. Y en este caso la V la tenemos aquí, que será x a la 6. Si fijan, esta V nos aparece en ambas de las funciones. Esta de aquí sería la V. Ahora lo siguiente es saber cuál es mi derivada de V. Para eso nuevamente voy a dejar el problema a un lado para encontrar esa derivada de V. Solamente que ahora lo voy a poner aquí a un lado para que nos dé espacio para resolverlo aquí abajo. Entonces si la V es igual a x a la 6, eso quiere decir que la derivada de V sería, ¿cuál es la derivada de esto? Son 6x a la 5 de x. Si no recuerdan qué fue lo que hicimos, bueno, aplicamos una fórmula de las derivadas que me dice que la derivada de x a la n con respecto de x es lo mismo que n x a la n menos 1 de x. Eso fue lo que hicimos, por eso aquí nos aparece la n, que es el 6, y después al exponente n le restamos 1, por eso nos quedó 5. Y ahora sí, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Lo que me está diciendo es que para que yo pueda aplicar esta fórmula que tengo aquí arriba, yo necesito que en mi problema aparezca la derivada de v, que es esta de aquí. ¿Y cuánto vale la derivada de v? Son 6x a la 5 de x. Vamos a comparar que tengamos todos los elementos de nuestro problema. La de x, esa sí la tenemos. X a la 5, vamos a buscarla, la tenemos en este lado de aquí. Y lo único que nos falta es un 6, ¿cierto? Este 6 no lo tenemos, sin embargo, tenemos otro número que es un 24. Y si nos damos cuenta, el 24 es un múltiplo de 6, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo hacer algo para que en este problema me aparezca un 6. ¿Qué es lo que puedo hacer? A este 24 yo lo puedo separar en un 4 que multiplica a 6. Al final de cuentas, 4 por 6 me daría 24. Y lo siguiente lo apunto igual como ya lo tenemos, sería x a la 5 cosecante de x a la 6 cotangente de x a la 6 y derivada de x. Y ahora sí, si nos damos cuenta, yo ya tengo todos los elementos que necesito para mi fórmula. Ya tengo 6x quinta, que era esta de aquí. Tengo mi dx también. Entonces, entre estos dos, yo conformo la derivada de v. Pues ya tenemos la derivada de v del problema. Tenemos cosecante, también la tenemos aquí. Cotangente también la tenemos aquí. Y la v la tenemos en ambas de las funciones. La tenemos aquí y la tenemos aquí. Lo único que nos está sobrando es un 4. Entonces ese 4 al final de cuentas es una constante. Y las constantes sabemos que las podemos sacar de la integral. Por lo tanto, aquí puedo dejar que esto es 4. Integral de 6x a la 5. Cosecante de x a la 6. Cotangente de x a la 6. Y derivada de x. Y ahora sí, aquí dentro de la integral solamente dejé los elementos que necesito para aplicar la fórmula. Y si yo aplico esa fórmula, lo que me va a quedar de resultado es el 4, lo sigo anotando. Y ya solamente pongo lo que me dice aquí. Me dice que mi resultado va a ser menos cosecante. Entonces este signo menos lo tengo que anotar. Y vamos a poner los signos negativos. Siempre hay que ponerlos al principio de nuestro término. Por lo tanto, este 4 se va a volver negativo. Y ya solamente anoto cosecante de v. ¿Y cuánto es lo que vale v? La v dijimos que vale x a la 6. Y le agregamos más c. Y listo.
este sea nuestro resultado. Ahora, ya para terminar, ustedes por su cuenta resuelvan estos dos problemas que tenemos aquí. Por lo tanto, pónganle pausa al video y yo les dejo los resultados en 3, 2, 1. Estos de aquí serán los resultados para cada uno de los problemas. En el primero, si se fijan, tenemos un problema directo. Y en el segundo tenemos un problema donde tenemos que buscar un múltiplo. Entonces comparen que ustedes hubieran llegado a lo mismo. Y ya sin más, espero que este video les haya ayudado para resolver este tipo de problemas. Cuídense y nos vemos en el próximo video.